Ya estamos en línea con Agustín Echevarne, que es economista, a propósito de, bueno, en principio el acuerdo o preacuerdo con Repsol por la cuestión YPF, que veremos mañana qué conclusión se arriba dentro de la asamblea de la propia empresa, pero también respecto a los primeros pasos dados por el equipo económico de Kicillof, los primeros anuncios escuetos, breves, no contundentes, pero al menos de señales que ha dado el flamante jefe de gabinete Capitanich, etcétera. Echevarne, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la llamada. Faltaba más. Bueno, ¿qué impresión le despierta el preacuerdo con Repsol, que veremos si mañana se confirma o no? Bueno, yo creo que cualquier acuerdo con Repsol que esté de acuerdo a la empresa es muy positivo. Claramente significa volver a estar en algo en sentido con la justicia, porque realmente lo que se ha hecho previamente con Repsol fue algo totalmente inconstitucional, porque no fue una expropiación, sino más bien fue una confiscación. O Mm. sea que en este caso estarían entrando en carriles dentro de lo que debería ser una situación más normalizada. Así que de modo que ojalá lleguen a un acuerdo y que realmente se convalide por las dos partes, ¿verdad? Si se zanjase, como muchos aspiran, el convenio con Repsol y el litigio futuro, ¿usted cree que ese es el camino ya y la condición, además de necesaria, la condición final para que las inversiones, aquellas que no han llegado respecto a la formación geológica de Vaca Muerta, lleguen? Creo que es un inicio importante. Claramente no es el final. Argentina tiene una situación de un grave problema de inseguridad jurídica, con lo cual con un solo hecho no resolvés ese problema, pero sí va en el sentido adecuado. Ujú. Es muy difícil que Vaca Muerta se desarrolle como se debiera desarrollar rápidamente hasta que yo creo venga un nuevo gobierno, lo cual no implica que todo lo que pueda hacer este gobierno para mejorar la situación de la seguridad jurídica, bienvenido sea, es muy importante. A esta hora la presidenta está con los directivos de BAF, una empresa que aparentemente también rubricaría inversiones justamente en Vaca Muerta. Eh, ¿Cuánto es el flujo de inversiones por año que debería tener la formación geológica Vaca Muerta para poder darle autoabastecimiento a la República Argentina, y en qué tiempo además? Bueno, la verdad es que la situación no es fácil, es compleja. Los montos involucrados son enormes. Cuando uno habla de las inversiones hay que pensar que no son solo las inversiones directas, sino que también hay una cantidad de inversiones indirectas por lo que significa la cantidad de maquinarias que se necesitan. Es una operatoria muy complicada y va a ser creciente. Se puede iniciar con inversiones de 10.000 o 15.000 millones de dólares al año, Mm. pero durante muchos años. Estamos hablando que esto se va a desarrollar hasta el año 2030. Y posiblemente por los próximos 3 o 4 años no va a haber un crecimiento tan grande de su producción. De modo tal que las importaciones van a seguir creciendo y el déficit energético lo vamos a seguir viendo. Vamos a tener que convivir con ello durante 2, 3 o 4 años más. Ujú. Recién entonces vamos a empezar a ver que lo de Vaca Muerta empieza a tener un sentido más importante. Pero de nuevo, esto ya lo sabemos, es muy complicado, bienvenido sea empezar lo antes posible. Yo creo que lo que sí podemos decir es que el gobierno se ha dado cuenta, finalmente está tomando riendas en el asunto, de que la crisis energética que mucha gente venía diciendo desde hace años, recién ahora se dan cuenta que es verdad. A propósito de esta cuestión, muchos especulan con que el gobierno podría anunciar la eliminación progresiva de los subsidios, básicamente al sector energético, luz y gas. Probablemente el gas en verano y probablemente la luz en invierno, para que tenga menos impacto en los hogares, en particular de clase media, en capital y el conurbano. ¿Usted cree que el gobierno va a ir por ese andarivel de cierto sinceramiento tarifario, al menos aunque quede fuera en principio el transporte público de pasajeros, como lo deslizó el ministro Randazzo, o no? Creo que es algo que lo están postergando. Si ustedes recuerdan, cuando empezaron a hablar de la sintonía fina, esto fue hace más de 2 años. Incluso economistas de la gran macro dicen que tendrían que haberlo hecho hace 2 años. Pero nuevamente está bueno que lo estén viendo como que realmente están Mm. asumiendo que tienen un problema muy grave. El problema muy grave es la inflación, que es un 26% anual. Claramente tienen distorsiones de precios relativos enormes y la principal son las tarifas. O sea que de nuevo, bienvenido sea que empiecen a hacer ajustes razonables. Esto es un ajuste. Lo que están haciendo es un ajuste gradual
de modo que creo que está en la sintonía correcta. Ahora, yo no sé si es suficiente. Me parece que estamos tarde, que lamentablemente los ajustes graduales es difícil que tengan éxito y tal vez vamos a ver una cantidad de parches y vamos a ver si tienen resultado. Por ejemplo, un parche fue el aumento de los impuestos, que eso claramente es un parche chiquitito, no cambia la situación de la caída de reservas, tampoco cambia la situación de la caída de reservas lo que está ocurriendo con los impuestos o con vaca muerta. Lo que pasa es que si logran cambiar la sensación del mercado, eso les puede dar un poco más de tiempo. Por ejemplo, otra chance que tienen es solucionar en serio el problema del INDEC y por lo tanto volver a tener cifras creíbles en la economía y tal vez ir al artículo 4 del Fondo Monetario y pedir una ayuda. Eso, por supuesto, también colaboraría en el sentido de tener una transición ordenada los próximos 2 años. O sea que usted ve al gobierno intentando ordenar la transición, no corrigiendo de raíz problemas que empezaron a ser estructurales en la economía, tal vez. Exactamente, y con un problema que llevamos 10 años de demora. O sea, acá se vienen acumulando problemas durante muchos años. Solucionarlos no son de ninguna manera sencillos. Otra medida que están tomando es acelerar la devaluación. Pero no son cosas fáciles, porque uno acelera la devaluación y eso puede también influirle en el tema de los precios, en las expectativas, que la gente tenga sensación de que tal vez se acelere también la inflación. De forma tal que están haciendo un paquete de medidas, pero todas de manera gradual, y es muy difícil que les resulte bien. Creo que lo están intentando. Ojalá salga bien, pero está claro que la situación es compleja, la caída de reservas es muy rápida, hay una especie de corrida, podríamos decir, contra las reservas. Cuando que todo esto está escrito, uno si lee a von Mises o lee a Robke, todos dicen lo que ocurre cuando pones todo este tipo de controles de precios y los controles de cambios. Lo que está ocurriendo es exactamente lo que decíamos que iba a ocurrir. Bueno, con lo cual, digamos, hay que hacer algo con el tipo de cambio, claramente. Hasta aquí el gobierno tuvo movimientos erráticos, no descartó ninguna política, incluso Kicillof en su primera aparición en público dijo que todas las medidas que se analizaban eran válidas. Todo el mundo tiene la sensación que alguna se va a tomar. La más nombrada es la del famoso desdoblamiento cambiario como hipótesis para hacerse un colchón en el corto plazo, incluso el propio gobierno, y mejorar la competitividad de algunos sectores, pero tampoco aparece demasiado claro. ¿Qué cree usted que el gobierno debería hacer para finalmente entonces tener un tipo de cambio competitivo? Porque en el fondo lo que no hay es un tipo de cambio competitivo ya hoy para muchas economías regionales, ¿no? Sí, yo creo que el desdoblamiento cambiario tampoco soluciona ningún problema. Tal vez les dé un poquito de aire durante un tiempo, pero pueden ser semanas. Es decir, que tampoco sirve cuando empiezan a hablar de tratar de tocar la cadena de valor en cada uno de los sectores. Todo ese tipo de planificaciones, me acuerdo de Álvaro Alzogaray les hablaría de los aprendices de brujos, ¿no? Que tratan de ellos mismos organizar toda la economía. La economía es un fenómeno tan complejo que ningún ministro de Economía puede manejarlo. Lo que puede hacer es poner las reglas de juego para que se desenvuelva lo mejor posible. Y eso no es lo que tienen en la cabeza, por ejemplo, personas como Kicillof. Y ahí es donde les van a encontrar los problemas. Ellos van poniendo parches, creen que solucionan la situación y les va a saltar por otro lado. Ahora, me parece que por lo menos están haciendo un esfuerzo para hacer cosas más racionales de las que venían haciendo hasta ahora. Por lo menos están aceptando que hay un problema inflacionario. Por lo menos están aceptando que hay un problema en la credibilidad del INDEC, en la credibilidad de la seguridad jurídica. Es decir, hay algunas cosas que al menos creo que están yendo en el buen sentido. Correcto. Echeverri, la última es básicamente respecto de la macroeconomía. Mucho se está hablando de que el principal problema es la inflación, otros hablan del tipo de cambio, otros dicen, buena parte de los analistas, lo que pasa y sucede es que no hay un equipo económico. Ahora se unificó la conducción, Kicillof eligió a los propios, nombró a los suyos dentro de su gabinete, da la impresión que toma un vuelo diferente a los ministros, por lo menos hasta aquí, desde La Baña. ¿Dónde está el problema central y qué sería pensable atacar como problema estructural para una modificación de expectativas que genere efectivamente que el dólar vuelva o que el dólar llegue a la Argentina y no se vaya casi permanente y sistemáticamente? Bueno, la inflación y el tipo de cambio son consecuencias del verdadero problema. El verdadero problema es el gasto público.
el gasto público ha tenido un crecimiento fenomenal y además con una productividad bajísima, es decir, es una muy mala calidad del gasto público, y un gasto público que estaba en el orden del 30% del PBI hace una década y hoy está en el orden del 47% del PBI, con una pésima administración de esos recursos. Hay un enorme despilfarro. Y ese es el verdadero problema de la Argentina y es de muy difícil solución. Y por supuesto la solución estructural es precisamente atacar el gasto público en el sentido de racionalizarlo, ponerle racionalidad, no despilfarrar. Yo empezaría por lo pronto con una primera medida que sería eliminar todo el gasto político que es exagerado, para dar una primer señal. Y luego empezar a reducir todos los gastos que son espurios y tratar de pensar que ese es el principal problema de la Argentina. En cada uno de los temas de las partidas presupuestarias hay que revisarlas con mucho cuidado. Hasta que no se haga eso, va a ser muy difícil solucionar el problema del déficit fiscal y por lo tanto de la inflación. Ahora, no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal, aumentan los impuestos. Pero el aumento de los impuestos no va a lograr solucionar el problema, porque ya son tan altos los impuestos, que lo que va a ocurrir es que la economía se frena, y ahí te cae la recaudación. Entonces, por la vía de los impuestos no van a solucionar el problema. La única vía es racionalizar el gasto público. Agustín Echevarne, gracias por este ratito en la tarde de Infobae TV. Muy generoso, muy gentil. Muchas gracias a ti.